Bienvenidos. Una de las cosas importantes o más importantes antes, durante el desarrollo de los proyectos mineros es la geología. Pero ¿cómo empieza la geología y cómo ha evolucionado a través del tiempo para nosotros hoy, por ejemplo, en muchos países del mundo, tener ya prácticamente todo el territorio mapeado geológicamente? Para empezar esto, vamos a iniciar con una presentación de una página de United Kingdom, en el cual nos muestra pues un aspecto inicial de esto, el cual es la observación. Lo primero que hace o que han hecho nuestros antepasados y hoy los geólogos es observar en el campo, observar la existencia de ciertas formaciones, de ciertas estructuras, de ciertas anomalías, de ciertos metales, minerales y otros componentes que existen en el campo. Aquí, por ejemplo, tenemos la observación de cierta formación geológica y lo primero que hacen los geólogos es pues registrar los datos. Lo primero que hacen es tomar una fotografía, tomarle ciertas escalas, la forma como se presenta en el campo esta estructura y qué eso significaría en el futuro. Aquí habla, por ejemplo, de cierta formación en el cual hay pues presencia incluso de carbón. Básicamente esto vamos a ver más adelante en el mapa geológico del Perú cómo se va comportando. Luego de hacer esta observación, los geólogos también pues hacen toda clase de observación desde los diferentes ángulos de esa estructura rocosa en el campo. Luego pues lo dibujan, hacen un dibujo, unos trazos en los cuales ellos ya han codificado para cada una de las observaciones que realizan bajo un estándar a nivel mundial, el cual está escrito ya en los libros. Para ello, pues utilizan esos conocimientos y luego estos dibujos, estos trazos son bastante similares a lo que se tiene en el campo o en la realidad. Luego de hacer esta observación y luego de hacer estos trazos, los geólogos básicamente llevan eso a un mapa o un plano para que esté en las bibliotecas, para que esté en los registros de los libros o de las entidades en cada uno de los países del mundo. Y aquí finalmente vemos ya allí el geólogo realizando las observaciones, las mediciones y finalmente el trabajo se traduce en un plano. Estos planos, por ejemplo, vamos a poner el caso del Perú, ya está prácticamente todo el territorio en una especie de cuadrículas en el cual han empezado los geólogos de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, realizar esas observaciones que he comentado y luego plasmarlos en un plano llamado ya un plano territorial que está en una especie de cuadrángulos o cuadrículas. Estos cuadrángulos o estas cuadrículas contienen toda la información geológica del terreno que le permite al prospector, al explorador o al que realiza pues los petitorios mineros para finalmente concesionarlos, tener esta información geológica del posible yacimiento mineral que puede tener en determinada zona del territorio peruano, por ejemplo. Y en este caso tenemos aquí identificado tres franjas importantes. La franja costera, donde existen las posibilidades de los yacimientos de cobre, de oro, de hierro principalmente, por eso es esta coloración rojo, verde, amarillo y poco teniendo también a un rojo más claro. Y en la parte central, que según los geólogos y también los estudios que se han realizado, es una franja de polimetálicos. ¿Qué significan los polimetálicos? Poli significan varios metales, o sea, casi los metales o minerales económicamente rentables en el mercado. ¿Qué encontramos en esta franja? Principalmente plata, plomo, zinc,
Adicionalmente en estos están también el oro, pueden estar molibdeno, puede estar el cobre, como puede estar muchos otros metales o elementos pues que se explotan y luego se llevan en los concentrados y se venden en el mercado internacional. Por eso tiene esta coloración. Esta coloración va desde la zona de Puno hasta la zona de Cajamarca y la frontera con Ecuador. Pero esta franja es claramente a distinguir de estas tres franjas. La primera, que es la zona costera, la zona central y la zona oriental. Ahora, en la zona oriental básicamente todavía falta un poco más de trabajo geológico, pero ya se tienen identificadas las áreas de los placeres auríferos o el oro en los ríos o en la zona amazónica del Perú. Y estas son las tres franjas importantes del Perú cuando uno va a tratar de hacer pues los estudios para las concesiones o para las futuras explotaciones. Ahora, cada una de estas cuadrículas tiene un mapa y ese mapa, por ejemplo, está configurado de esta manera. Aquí he tomado un mapa de la zona costa del Perú en el cual está toda la información geológica de un determinado territorio o de una determinada cuadrícula. Aquí está pues toda la leyenda, qué es lo que contiene y un corte vertical en el cual indica a cierta profundidad calculada cuál es el potencial o la geología de esa zona que está en esa cuadrícula, el cual los geólogos ya lo han estudiado. Y por ejemplo aquí vemos desde menos 2000 metros, 0 metros a nivel del mar, hasta los 2000 metros, cuál es el comportamiento en un corte de esa zona que se está realizando la lectura en el mapa. Allí están todas, incluso con los nombres, la geología, el nombre de esas formaciones geológicas, incluso hay algunas otras estructuras que también los han proyectado. De esta manera, los geólogos ya han hecho el estudio pues, de todo el territorio a nivel casi mundial y saben qué tipo de geología o qué tipo de minerales o qué tipo de materiales podemos encontrar en determinadas zonas. Esto ya está con el mapa, está con las cotas, está con toda la información geológica necesaria para que el interesado pueda ir a determinada zona y concesionar el área y luego hacer el proyecto minero y extraer los minerales que sean de importancia. Finalmente, también los geólogos realizan de ese mapa un trabajo en 3D para tener una información mucho más a detalle, mucho más precisa. Luego también hacen unas simulaciones en 3 dimensiones para tener una idea más clara de qué puede haber al fondo de un determinado lugar. Por ejemplo, aquí han puesto en esta figura 3D una falla que cruza ciertas estructuras o ciertos datos geológicos. ¿Y para qué hacen esto? Por ejemplo, luego de esta información, ponen los taladros en la superficie y esos taladros deben tener cierta inclinación para que crucen ciertas zonas mineralizadas y de esta manera obtener una información mucho más precisa del material o del mineral que se encuentra debajo del suelo, es decir, en el subsuelo, y que esto pues determine si es rentable económicamente o no la explotación de estos minerales o de estos metales que se encuentran en el subsuelo de los territorios de los países.